Entonces, esa herida te rompe el alma. Totalmente. Y hasta identifiqué algunas heridas que dije yo, esto ni siquiera... Sí, pero ráscale más abajo y a lo mejor es exitoso, pero a partir de que en el trabajo está constantemente estresado, no lo disfruta, a lo mejor no es feliz y nada más está cumpliendo un rol proveedor, pero emocionalmente a lo mejor ni siquiera hace contacto con lo que le está costando o representando estar cargando con ese trabajo. Toc, toc, ya llegué. Soy Ade Cambiare y este es un episodio más del podcast La Mamá que Soy. Estamos arrancando la 4ª temporada y estamos muy contentos de compartir con ustedes. El día de hoy tengo una invitada sumamente especial. Es una psicóloga clínica con una trayectoria de 30 años y hoy viene a hablarnos sobre las heridas de la infancia y cómo se nos reflejan a nosotros las mamás. Alma Rosa, bienvenida. Hola, muchas gracias. Aquí aportando a tu podcast. No, gracias a ti porque sé que estás súper saturada, tu agenda explota y que hayas hecho por ahí un huequito, de verdad lo agradezco profundamente. Gracias a ti nuevamente. Perfecto, pues vamos a entrar en materia. Me gustaría que habláramos de manera general de las heridas de la infancia, de cómo nacen y luego ya de ahí nos vamos. Ok, mira, las heridas emocionales son eventos que en algún momento de la infancia se quedaron guardados en nuestro inconsciente. La mayoría de las personas no sabemos o no las entendemos, no las identificamos porque obviamente se queda, como te estoy diciendo, en el inconsciente. La mente se divide en dos partes, se divide en la parte de la mente consciente y de la parte de la mente inconsciente. Entonces, ¿qué sucede mientras vamos creciendo? Nos enfrentamos a una serie de situaciones que nuestra conciencia no puede asimilar en ese momento y que a la par puede llegar a ser difícil, dolorosa o traumática. Entonces eso se queda como una huella profunda, no solo en nuestro inconsciente, también en nuestra alma. Por eso hay autores que hablan mucho de las 5 heridas del alma o las 5 heridas del inconsciente, pero a final de cuentas es lo mismo. Okay. Entonces, esos eventos los han clasificado en 5, aunque para serte bien honesta, y en toda la práctica clínica que yo he tenido, yo puedo mencionar muchísimo más. Una muy importante, bueno, te las voy a mencionar. ¿Sí? Te voy a ir mencionando una a una. Y luego ya después te explico porque yo podría agregar algunas más. Perfecto. Está la famosa herida de abandono. Y digo la famosa herida de abandono porque es la más predominante en la mayoría de los seres humanos. Okay. La herida de abandono generalmente se forja porque o tuvimos un papá ausente o mamá ausente, o aunque vivían con nosotros estuvimos abandonados emocionalmente por parte de nuestros padres. Okay. O porque también hubo un abandono físico, o ya sea porque papá emigró o mamá también emigró, o porque alguno de los dos murió. Entonces esto es abandono ya sea físico, emocional y de no cubrirte las necesidades emocionales. Entonces esa es la primera, herida de abandono. Luego viene otra que se llama herida de rechazo. Y como su nombre lo dice, el rechazo se experimenta cuando tú, siendo niña o niño, experimentas que de pronto a todos los demás sí, pero a ti no. O sea, a todos los demás sí los invitan, pero a ti no. A todos los demás sí los llevan, pero a ti no. A todos los demás sí los incluyen, ya sea en regalos, en fiestas, etcétera, y a ti no. Entonces, esto generalmente nos marca esa herida de no soy suficiente, y en el inconsciente se van forjando una serie de creencias que nos vamos diciendo a nosotros mismos, nos vamos repitiendo, y en la vida adulta se van reflejando. Entonces esta es la de rechazo. Luego viene la herida de humillación. Y en la herida de humillación, el niño o niña que vive esta herida generalmente va guardando marcas también de insuficiencia, porque el niño es expuesto a regaños, a comparaciones, a humillaciones por parte de los padres. Esto en la vida adulta nos lleva a sentirnos
insuficientes o incluso desarrollamos algo que se llama máscara del masoquista. ¿Qué quiere decir eso del máscara del masoquista? Que no somos capaces de poner límites ante diferentes injusticias de la vida. Las permitimos porque tomamos una actitud de mucha permisividad. Y la otra, bueno, vamos en la cuarta, la herida de traición. ¿Cómo se vive la herida de traición? Cuando mamá o papá te prometen algo, pero de pronto eso que te prometieron no te lo dan, no te lo cumplen. O cuando mamá o papá te mienten y tú pues te das cuenta de esa mentira. Okay. Y fíjate que pasa algo, que cuando esto te mienten a ti o no te prometen algo, pues casi nosotros pensamos, pues nada más la herida nada más va de papás a hijos. Pero aquí cabe señalar algo importante. Si el papá o la mamá en su vida de pareja cometen actos de infidelidad, pues aunque la infidelidad no es hacia el hijo también puede percibir esa herida de traición como una, no infidelidad como tal de pareja, pero sí es como ¿sabes qué, papá? Prefieres a otros hijos o prefieres a otra mujer y a mí no, y a mí me estás traicionando. Oh. Entonces, pues son heridas bien profundas. ¿Cuál otra? La herida de injusticia. Y aquí por eso te decía que yo las puedo llegar a dividir como en más, no solo en 5, porque en la herida de injusticia, como su nombre lo indica, el niño es sujeto de una serie de cuestiones no propias de la edad, hablando desde violencia física, hablando desde carencia, ¿sí? Porque es bien injusto que otros niños en Navidad sí lleguen con regalitos y tú no. Entonces ahí hay una injusticia hacia ti. O, por ejemplo, cuando siendo muy pequeñito hay un exceso de responsabilidades y entonces no te permiten vivir tu infancia como tal. Hay un exceso de actividades que no son propias de tu edad. O sea, me he encontrado en la terapia historias de niños donde después de cumplir la jornada escolar, no sé, salen a las 2 de la escuela, les dan la comida en el carro y a las 3 ya se los llevan a la clase de inglés y después de las 3 a las 5 se los llevan a la clase de gimnasia y la clase de gimnasia puede durar hasta 3 horas y el niño pues tuvo un total robo de infancia y eso también se vuelve injusto. Entonces a ello puedo señalar también como algo injusto, pues ese robo de infancia. Y la carencia, ¿no? O sea, es una herida que nos genera un montón de creencias de no merecimiento. Y entonces esa creencia, esa herida nos va forjando la creencia de que para todo mundo hay, pero para mí no. Entonces fíjate cómo son bien complejas las heridas, porque bueno, yo nada más ahorita te hablé de 5. Claro. Que es abandono, rechazo, humillación, injusticia y traición. Y dentro de la injusticia, pues puedo clasificar estas que te digo, ¿no? El robo de infancia, la carencia, o el maltrato físico como tal. Pero hay otra que le podemos llamar la herida invisible. Y vas a decir, caray, ¿y por qué se llama invisible? Ajá. Porque esta herida, como genera mucha vergüenza, a veces incluso mucha culpa, pues la gente no habla de ella. Y esta es la herida de abuso sexual. Cuando el niño pues está viviendo también cosas no propias a su edad, porque está viviendo algún tipo de incesto, algún tipo de violación o de abuso. Entonces esa herida te rompe el alma totalmente. Claro. Es horrible. O sea, ¿por qué? Porque luego a veces pensamos, pero pues fue en la infancia. ¿Y qué tiene? Ya no pasa nada ahora en tu vida actual. Pues no, eso lo decimos como que muy en el aire, porque a final de cuentas nuestra mente inconsciente guarda las memorias también en nuestro cuerpo. Entonces, hay situaciones de cualquier tipo de herida que te van a desatar o que se van a activar tus mismas heridas. ¿Por qué? Porque tú te estás enfrentando a situaciones similares que se quedaron bien guardaditas en el inconsciente. Claro. Y bueno, pues ahí está lo complejo de las heridas. Y hablando también de complejidades, mira, hay eventos
que para los seres humanos pueden llegar a marcar 2 o hasta 3 heridas. ¿Por qué digo esto? Vamos a poner un ejemplo. El niño que papá y mamá están esperando un bebé, pero al niño, imagínatelo, de 4 años o de 5 años. Y al niño nunca le explicaron que va a tener un hermanito, que un día mamá y papá se van a ir al hospital para que la mamá se atienda y ir a recibir al hermanito, etc. Y de la nada, papá y mamá se van o encargan al niño con los tíos, con los compadres, etcétera. Y entonces el niño, pues imagínate, no me explicaron, herida de abandono. Y luego regresan mis papás y yo siento un temor inconsciente de que ya va a ser más importante mi hermanito que yo. Claro. Entonces el niño puede llegar, en ese solo evento, puede llegar a experimentar el rechazo o incluso la traición. Entonces por eso las heridas son súper complejas de entender, porque algo que para nosotros puede llegar a ser muy inofensivo, en la percepción del niño, pues representa otra cosa. Claro. Uh-huh. Entonces, invariablemente, cualquier adulto hoy tiene una, 2 o 3 o todas las heridas de la infancia. Nadie nos salvamos. Es bien atípico encontrar gente que esté así como que muy sanita en la parte del inconsciente. Porque sí, o sea, ya cuando empiezas a escarbar ahí bueno, es lo que yo hago, ¿no? En psicoterapia, a partir de lo que yo voy escuchando de mis pacientes, yo me meto al inconsciente y vamos a llamar que los terapeutas somos como buscadores o pescadores de emociones. Y a partir de las emociones y cómo la gente las vive en la actualidad, en su vida adulta, nosotros vamos entonces ahí haciendo como esa relación entre lo que es su conducta actual y lo que fue su infancia, y es ahí donde descubrimos las heridas emocionales. Entonces sí, la verdad, la mayoría llevamos alguna herida. A veces llevamos todas, pero bueno, pues para eso es el trabajo terapéutico. Porque ahorita me ponía a pensar, mis hijos ya están grandes, digo, ya hasta identifiqué algunas heridas que dije yo, esto ni siquiera... Sí. Me pasó por la cabeza que pude haberlo estado haciendo hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, pienso en la herida de la injusticia, y cuando hablabas como de llegaron de la escuela pero mal comieron, pero ya los tenías en el curso de no sé qué, pero luego en el curso de no sé qué, bueno, pues ya me cayó la pedrada. ¿Hay alguna manera en la que alguna mamá que ahorita nos esté viendo pueda disminuir la posibilidad de dejar una huella tan profunda en sus hijos? Sí, sí hay manera. Okay. La manera es bien sencilla, pero a veces nos cuesta responsabilizarnos de esa parte. Ajá. ¿Y cuál es la manera? Cuando yo sano mis propias heridas. Yo tengo un eslogan y siempre digo, si eres mamá o papá, sana tus heridas, porque si no, vas a estar afectando con esas heridas no sanadas a tus hijos. Creyendo que lo estás haciendo correcto, porque dices, pues yo así crecí y estoy bien, funciono. Ajá. Así pasa. La gente dice, es que a mí me pegaron y veme a mí, yo ahora soy exitoso. Sí, pero ráscale más abajo y a lo mejor es exitoso, pero a partir de que en el trabajo está constantemente estresado, no lo disfruta, a lo mejor no es feliz y nada más está cumpliendo un rol proveedor, pero emocionalmente a lo mejor ni siquiera hace contacto con lo que le está costando o representando estar cargando con ese trabajo. Claro. Ajá. Alma, ¿cómo podemos como mamá identificar cuál es la herida de abandono que es más o que está más marcada en nosotros? ¿Cómo puedo decir, ok, me identifico con esta o con aquella? Porque a lo mejor va a haber muchos eventos, por ejemplo, ahorita tú mencionaste varios eventos y yo digo, palomita, pero también pero entonces,
¿Cómo podemos identificar, ok, yo pues, tengo más tendencia hacia esta herida, ¿no? Mira, así como ya te explicaba cada una de las heridas, también pasa algo. El inconsciente genera mecanismos de supervivencia cuando nosotros somos pequeñitos para poder estar asimilando y, digamos, sobreviviendo todo eso que vivimos y que a veces no sabemos cómo interpretar. Pero entonces nuestro inconsciente también se encarga de, en función a las heridas que nosotros vivimos, pues nos va generando ciertas máscaras. Ok. Ajá. Entonces, por ejemplo, la de abandono genera una máscara de dependencia. La de rechazo genera una máscara de huidizo. ¿Qué quiere decir eso? Que no soy capaz de poner límites, que no soy capaz de establecer, ¿cómo decirte? Soy tímida en general, por eso se llama huidizo. La herida de, ¿en cuál voy? Humillación. Ajá. La herida de humillación te marca la de masoquista, la máscara del masoquista. La herida de injusticia te marca o te genera una máscara de rigidez, y la herida de traición una máscara de control. Entonces, ya entendiendo, a ver, a lo mejor ahorita empiezo a analizarme, ¿no? Pues yo creo que yo tengo esta herida y esta y esta. Y algo importante antes de avanzar. Los seres humanos tenemos heridas predominantes. O sea, esa herida tiene más fuerza en ti. A lo mejor a quienes están escuchando pueden llegar a decir, pues yo tengo las 5. Sí, pero a lo mejor es más predominante una que otra. Claro. Ajá. Entonces, en función de esa herida predominante en ti, pues entonces observa cuáles son esas máscaras en ti. Y así, respondiendo a tu pregunta, a ver, si yo me detecto que tengo la herida de abandono, ¿cuál es mi máscara? La dependencia. Y entonces, ¿cuál va a ser mi rol como mamá o cómo me voy a desempeñar como mamá si yo soy una mujer dependiente? Pues, ¿qué crees? A lo mejor me puedo llegar a volver muy sobreprotectora de mis hijos, porque yo no quiero que ellos sientan lo que yo sentí. Y entonces puedo estar así como que extra vigilando cada actividad de ellos y querer estar presente en todo y querer estar ahí siempre resolviéndoles y haciéndolos y que ellos no sientan lo que yo viví. Pero a lo mejor no me doy cuenta que como es una herida que no he trabajado en mí, pues muy probablemente esa sobreprotección que yo ejerzo a ellos, a lo mejor puede hacer que ellos no desarrollen los recursos internos necesarios para ser autónomos, para ser independientes, etcétera. Entonces, pues ahí es donde tengo que identificar mi herida, la máscara, y entender que si tengo abandono, voy a ser muy protectora de mis hijos. ¿Qué le da miedo a una mamá que tiene que su huella de abandono más predominante es la del abandono? ¿Qué le da miedo? Que su hijo siente ese abandono. Pero ¿sabes qué pasa? Porque yo lo he visto mucho en terapia. Las mujeres que tenemos herida de abandono, generalmente elegimos pareja que siempre vamos a estar como en un constante miedo de que la pareja se vaya. Entonces elegimos parejas poco accesibles emocionalmente, padres o parejas que son irresponsables, ya sea emocional o económicamente, y entonces la mujer está con un constante temor a ser abandonada. ¿Y qué sucede con los hijos? Pues los hijos también van a sentir esa inseguridad porque ella misma no lo ha resuelto. Claro. ¿Qué la hace explotar? ¿Qué la detona? Ser abandonada o, por ejemplo, son mujeres que están constantemente hipervigilantes del marido, ¿no? Okay. ¿Dónde estás? ¿A qué horas llegas? Sales a las 7, ya son 7:15 porque no has llegado, porque sienten mucha ansiedad y eso ya está detonando, activando su herida de abandono. Okay. Y entonces se asoma su dependencia y están ahí sobre el marido, pero ¿qué pasa con eso?
ellas por estar vigilantes del marido, ¿de quién se olvidan? De los hijos. Exacto. Y de ellas. Y de ellas mismas, porque están ensimismadas. Entonces no resuelven para sí mismas. Por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, a ver, tú estás muy preocupada porque es viernes y él se fue con los amigos y él anda ya en la parranda, bien, gracias. ¿Tú qué has hecho por ti? Si este espacio lo puedes utilizar para ti, para Exacto. algo que a ti te guste, que tú disfrutes, Ujú. que etcétera. Sí, pero ¿qué está haciendo? Gastando toda su energía en ver qué está haciendo él. Por eso el famoso, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Sí Entonces podríamos decir que es una mamá que se abandona automáticamente. A sí misma. Ajá, que se abandona a sí misma. Entonces, ¿cómo le va a poder dar amor y contención a sus hijos, seguridad a sus hijos? Y imagínate, ¿no? Está toda ansiosa porque no llega, porque dónde anda, porque no me X, Y, Z. Y los hijitos con sus necesidades emocionales, mamá, vamos a ver una película, sí, ahorita la vemos, espérame. Y los niños acá bien, gracias, ¿no? Yeah. Cuando a lo mejor ni siquiera les da tiempo a ellos, ni a ella misma. Okay. Porque si tú sanas esa herida, bueno, pues tú andas por allá y pues cuídate, que te vaya bien, pero yo voy a aprovechar la tarde aquí, bonita con mis hijos, y eso también me va a tener bien a mí, porque voy a ofrecerles contención emocional a ellos, y yo voy a estar relajada. Pero si no la sanas, te vuelves dependiente. ¿Cuáles serían las fortalezas de una mamá con esta huella de abandono? Fortalezas internas. Uh-huh. O para qué sería en su día a día, para qué es muy buena o en qué destaca o qué tipo de comportamientos tiene que favorecen tanto a ella como a la familia. Mira. O no encontramos nada. Es que pasa algo y qué bueno que me lo preguntas así. Ajá. Las fortalezas las vas a encontrar cuando ya sanaste la herida. Okay. De lo contrario, todo lo que tú puedes llegar a tener de cualidades, todo lo que tú puedes llegar a tener de recursos internos para manejar ese tipo de situaciones, pues se van por la borda, porque la herida las consume. Entonces, cuando ya lo sanas, hay algo que yo, por ejemplo, les menciono mucho. Entiende que cada herida te va a venir a arrojar aprendizajes. Uh-huh. Pero mientras tú estés vinculada a tu máscara de dependencia, hablando del abandono, mientras tú estés vinculada a tu máscara de dependencia, no las vas a alcanzar a ver. Ejemplo, a mí me abandonaron en la infancia, por lo que sea, uh-huh. ¿Sí? Necesidades emocionales no cubiertas, lo que sea, me abandonan en la infancia. Pero una forma de sanar la herida es resignificar la herida. ¿Qué quiere decir esto? Ok, papá y mamá no estuvo presente, pero en función a que no estuvieron presentes, la forma en que yo resignifico eso es entendiendo que yo aprendí a ser autosuficiente. Uh-huh. ¿Sí? Que yo aprendí a cuidarme a mí misma, que yo aprendí, a lo mejor estaba toda la tarde sola en mi casa, pero a lo mejor no todos los 4, 5, 6 horas que yo estaba en la casa sola, no todo fue de ansiedad ni de angustia, a lo mejor hubo un periodo de tiempo en que me puse a ver la televisión y fue disfrutable para mí. Entonces esa es mi fortaleza, pero la voy a alcanzar a percibir hasta que sane la herida, porque le estoy haciendo una resignificación, es como darle una interpretación diferente a la misma herida. ¿Sí me captas? Claro. Entonces, ¿cuál es la fortaleza? Pues la autodependencia. Cuando tú ya lo conviertes en fortaleza, entonces te vuelves una mujer autodependiente, ajá, y vas a ser capaz de, darle ese espacio de libertad a la pareja para que él haga lo que haga y yo poder también estar haciendo lo que yo quiera. Y eso se convierte en fortaleza. ¿Sí me captas? ¿Qué le genera culpa a una mamá con este tipo de herida? Le genera culpa el darse cuenta que emocionalmente sus hijos también están sintiendo ansiedad, que sus hijos están constantemente, al ser sobreprotegidos por ella, se vuelven niños inseguros. Y entonces eso le genera culpa. Ajá. Y la culpa, cuando una persona siente culpa, pues es una persona
que obviamente no es libre. Ujú. Entonces, sí. ¿Cómo puede una mamá, ahorita ya hablabas de la resignificación, Sí. pero cómo puede una mamá como cubrirse o aliviarse o rescatarse a sí misma cuando ya se da cuenta de, ok, mi herida predominante es esta, entonces, ¿qué puede hacer ella para lograr pues equilibrar y curarse y entonces dar ese paso de resignificación? Si hablamos, es que cada herida tiene alternativas. Ajá. Una de ellas es aprender a disfrutar la soledad. Ok. Tomar decisiones sin buscar o depender la aprobación de nadie. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros vamos a comprar ropa? Y hasta que alguien te dice que se te ve bien, te la compras. Entonces, no, o sea, tú ve y si tú quieres comprarte un pantalón, cómpratelo, póntelo porque a ti te gusta, no Claro. porque estés esperando la aprobación de alguien. Entonces, eso te va a ayudar a que tú, entonces, poco a poco, estés dándole menos fuerza a la herida, pero más fuerza a ti misma, darte más poder a ti. Uh-huh. Okay. Entonces, es esto, aprender a disfrutar la soledad, tomar decisiones para ti misma, aprender a gestionar de manera adecuada tus emociones para que cuando tú identifiques que una herida emocional se está activando, tú solita aprendas lo que es la autorregulación emocional. Okay. Que no es difícil, ¿eh? O sea, cuando te llegue esta de ¿dónde está este señor? ¿Qué está haciendo? Entonces tú automáticamente, ok, no está pasando nada, esto es mi herida la que está hablando. Entonces aterrizarte. Hacerte a lo mejor si ya sabes, regularmente hay rutinas, entonces uno ya va identificando, a ver, va a pasar esto, va a pasar aquello, es viernes o es sábado o es X día, entonces a lo mejor generar previamente una cita contigo misma. Ajá. Pero mira, cuando no lo has aprendido, yo les digo a mis pacientes que hagan 2 listados. Un listado es, escribas todo lo que son hobbies y pasatiempos para ti. Y el otro listado es de cosas pendientes por hacer, pero sobre todo para ti misma, ¿no? Entonces, si de pronto tú detectas que se está activando el abandono, pues córrele a cualquiera de esas 2 listitas, pero yo te recomiendo aquella en donde hay pendientes y que tú hagas un montón de ejercicio físico. Para donde haya un orden, en tu pensamiento para sacar o para estar autorregulando así esa emoción. Pero si de pronto ya te empiezas a sentir un poquito más cómoda en tu solitud, la solitud es la soledad disfrutada, entonces córrele a seguir cultivando, a seguir haciendo más de eso, porque entonces tú estás trabajando en esa herida emocional y a la par te estás llenando de ti. ¿Y qué crees? Cuando estás llena de ti, pues también llenas a tus hijos. Claro. Qué interesante, sí. Me gusta. Vamos con la siguiente herida. Antes de, esta herida decías que es como que la más predominante en la población. Sí. ¿Es generacional esta herida? Yo no solo la puedo llamar generacional, yo la puedo llamar cultural. ¿Por qué razón? Escucha las canciones. La mayoría de las canciones, según de amor y de desamor, y digo según de amor, de dependencia. Son de dependencia total. Sí, es verdad. Sin ti me muero y no sé qué voy a hacer sin ti. Sí. Entonces la población, por eso tenemos un montón de relaciones tóxicas, por la dependencia emocional. Y a veces codependencia, que son cosas un poquito diferentes, pero esa es la razón. Yo pienso que es no solo generacional, sino cultural. Afortunadamente, yo creo que ya estamos despertando a la conciencia
Y entonces ya hay más canciones que te hablan del amor propio y que lo merezco y Uh-huh. Y eso nos ayuda porque una forma de reprogramar nuestra mente es estar repitiendo y cantándote esas cancioncitas y vibrando con todo eso y pues te va a ayudar. Entonces sí, es ambas cosas. Muy bien. Vamos ahora con la herida de rechazo. Ajá. ¿Cómo puede identificar una mamá si esta herida es más predominante en ella? Cuando ella, por ejemplo, tiene ganas de decir algo y no lo dice, ¿qué se está activando? El oídizo, ¿no? Me acuerdo mucho te lo voy a mencionar porque Sí, es sí, un sí. claro ejemplo de herida de rechazo. Hace muchos años llega a terapia una señora con una niñita. La niñita tendría unos 7 años y la señora pues ya adulta, ¿no? Entonces me sacó cita para la niña. Y yo, bueno, a ver, pásale, tráigame la niña y aquí la quiero usted, ¿verdad? Claro. Perfecto. Estoy haciendo la entrevista Ajá. y toda la entrevista, la voz de la señora era bien pausadita. Es que le traigo a terapia a esta niña, porque en la escuela no habla. Hasta hago la voz, ¿verdad? Porque en la escuela no habla, ta. Y yo, ok. ¿Quién tiene que sanar el rechazo? La mamá. Exacto. ¿Qué está haciendo la niña? Lo que ve. Lo que ve. Exacto. Entonces cuando me preguntas cómo se da cuenta uno, bueno, cuando tú como mamá eres tímida, insegura, sientes que no tienes derecho, en la fila tú dejas que se pase medio mundo porque pues te dicen que a un lado y tú te dejas a un lado. Entonces pues ahí hay una herida que sanar. Yo les digo que a veces cuando somos estudiantes me sé la respuesta, pero no levanto la mano. Uh-huh. Ajá. Entonces igual cuando somos adultas, no sé, a lo mejor estamos en el festival del Día de las Madres y el maestro está diciendo, a ver, le vamos a dar el premio a la que venga y cante esta canción. Y yo quiero el premio, pero no levanto la mano. Sí. Uh-huh. Entonces ahí está la herida. Ok. ¿A qué le tiene miedo esta mamá? Precisamente a ser rechazada, a que todo mundo, le diga tú no vales, tú no puedes, tú no sirves, hasta para allá. ¿Qué le hace explotar a una mamá que tiene esta herida del rechazo? Su espejo. O sea, ¿qué es su espejo? Mira, te di el ejemplo de la señora que llevó a su niña a terapia. Ajá. ¿Por qué crees que la llevó? Pues porque no le gusta. Exacto. No quiere eso para ella. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? O sea, veo a mis hijos que en la fiesta no participan en el payaso y yo lo regaño a ellos. Claro. Pero no me estoy dando cuenta que yo lo estoy haciendo desde mi propia herida. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ellos estén padeciendo lo que yo padecí. Yo no quiero que ellos se queden formaditos sin recibir el regalo, porque yo sentí eso. Entonces, pues eso también la detona a ella, ¿no? Ok. Uh-huh. ¿Qué le genera culpa a una mamá con esta herida? Esta herida les genera un montón de culpas a las mamis cuando somos mamás, porque la máscara es el oídizo. Uh-huh. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado mamás que no les dieron algún tipo de orientación a sus hijas adolescentes. Y entonces, ¿qué sucede? La hija adolescente, pues a lo mejor no es capaz de decir no ante ciertas insinuaciones, y ahí está su huidiza también de la hija, y entonces la mamá, ¿qué crees que siente? Porque yo no le dije, cuídate, o porque yo no le dije, di que no. Ajá. Entonces le genera un montón de culpa a esa parte, ver los resultados de sus propios hijos, pero es que no nos damos cuenta que nuestros hijos solamente están introyectando lo que nosotras mismas les ejemplificamos. Claro. Uh-huh. ¿Qué puede hacer una mamá para resignificar esto? Uh-huh. Es lo mismo, mira, cada herida o cada evento siempre te va a traer aprendizajes.
Entonces vamos a imaginar que yo tengo la herida de rechazo porque a mí no me invitaron a la fiesta de 15 años, ¿no? Invitaron a todos los niños de la secundaria. Menos a mí. Menos a mí. Pero una forma de resignificar es, ok, ¿qué aprendí de eso? ¿Qué aprendí? O sea, resignificar siempre es igual a aprendizaje, ¿sí? Entonces mucha gente me puede llegar a decir, Alma, es que ¿qué vas a aprender de que no te hayan invitado a la fiesta? Ok, a lo mejor aprendí a ser empática, a lo mejor aprendí a ser selectiva con mis amistades, gente que solo me valore, ¿sí? Gente que no me utilice. Ese es mi aprendizaje. Y esa es la forma en que yo estoy resignificando esa herida. Pero solamente la voy a poder resignificar cuando acepté la herida, cuando la reconocí, la acepté y la trabajé. Si no, pues ahí sigues, ¿no? En la inconsciencia. Claro. ¿Cuáles son las cualidades de una mamá que tiene la herida del rechazo? Cualidades, pues hablamos otra vez de cómo va a poder ella, o los recursos que ella tiene, pues los recursos sí los sana. Acuérdate de eso, claro, o sea, claro. Si sana, si da ese pasito, si da esa resignificación, ¿cuáles son esas cualidades? Pues que la culpa va a estar de lado, que se va a sentir libre, que se va a sentir capaz, que va a poder reconocerse, que va a poder validarse, que al validarse ella también les va a poder validar las emociones a sus propios hijos, ¿sí? Okay. Entonces esas pueden llegar a ser las cualidades si las trabaja. Okay. ¿Cómo puede identificar una mamá que tiene la herida de la injusticia? De la injusticia. Que es su predominante. Porque ahorita ya con lo que llevamos tenemos varias. Sí, de la herida de injusticia cuando ella se vuelve muy rígida o muy autoritaria. Una mamá con herida, o papá, ¿verdad? Pero estamos hablando de mamás, con herida de injusticia se vuelven generalmente o muy rígidas, o muy autoritarias, muy inflexibles. Generalmente establecen rutinas así súper, ¿no? Cuadradas, de que aquí comemos a las 3 y a las 3. Oye, mamá, pero es que yo tengo que mandar el email y si no lo mando ahorita ya me van a robar. Me vale, y aquí te sientas, ¿no? Entonces son mamás así, que se vuelven muy inflexibles y que adoptan estilos de crianza autoritarios que también hacen sentir a sus hijos exactamente lo mismo. Porque imagínate, ¿no? O sea, vivir así como casi sí, que con una generala, pues cómo van a estar los hijos, ¿no? Siempre ansiosos, siempre hipervigilantes de a ver a qué horas mi mamá explota, a ver a qué horas nos grita, a ver a qué horas nos castiga, a ver a qué horas, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de relación de pareja va a tener una mamá que tiene este tipo de herida? Pues también igual, muy, sobre todo... ¿Va a ser ella como la que manda? Sí, la dominante. La dominante y la que incluso no se da permiso de conectarse, ni a ella misma, no se da permiso de disfrutar, no se da permiso de recibir, porque pues generalmente en su idea de las cosas son como yo quiero, pues ellas no se dan ese tipo de permisos. Okay. En la herida de rechazo, no vimos qué tipo de relación de pareja tienen. Es que mira, herida de abandono y herida de rechazo es muy similar. Es muy similar. Okay. Y quienes tienen herida de injusticia generalmente eligen como parejas a hombres que son más débiles dependientes. Okay. ¿Por qué? Porque su opuesto, si no, no pueden subsistir. Para que exista el balance. Sí, porque me he encontrado que ella trae esa herida y la pareja trae esa herida, pues derechito al juzgado porque se van a divorciar. Okay. ¿Qué es lo que le genera o qué la hace detonar a esta mamá con herida de la injusticia? La herida dice tal cual que te va a hacer detonar. Entonces,
¿Te has fijado que, por ejemplo, hay gente que tú vas manejando súper bien y de la nada, pues alguien se te mete por la derecha en tu espacio de seguridad? ¿Qué te parece eso? Una injusticia. ¿Cómo reacciona la gente? Enojados, Te histéricos, gritan. ajá, y hasta te gritan y bueno, porque lo mismo que tú haces solamente es una proyección de tu herida. Entonces eso lo hace detonar. Lo mismo, por ejemplo, como mamá en las escuelas, ¿no? O sea, si no sé, imagínate que escogieron al amiguito de tu hijo para ser maestro de ceremonias y a él no, y él tiene más promedio, y él tiene más habilidades, ¿y qué va a hacer una mamá? Ir a exigirle a la maestra, ir a reclamarle a la maestra. Uh-huh. Y a veces no te das cuenta que lo estás haciendo desde tu propia herida. ¿Por qué? Porque te desregulas fácilmente ante lo que tú consideras injusticia o injusticias porque tú llevas esas injusticias. Uh-huh. Okay. Entonces eso las detona. Y así cada herida, o sea, cada herida te va detonando algo de lo mismo que tú ya viviste. ¿Qué es lo que la mamá con este tipo de herida tendría que resignificar? La herida en sí misma es la que se resignifica. Ejemplo, ¿qué aprendí de un papá autoritario? Porque ella también tiene sus padres autoritarios, ¿no? Por eso ella es así. Entonces, ¿qué aprendí de un papá así? Pues a lo mejor mi aprendizaje, si le doy la vuelta, si lo resignifico es, pues desarrollar la empatía. Si lo resignifico es, autorregularme emocionalmente, ¿sí? Si lo resignifico, desarrollar la flexibilidad, pero solo si lo resignifico. O sea, me regreso un poquito al ejemplo que te doy del carro. Gente que no tiene esa herida como herida predominante, alguien más le hace lo mismo, que se pasen de largo, no va a haber una reacción. Entonces una forma de que tú te das cuenta que ya lo resignificaste es cuando ya ante ese tipo de cosas te vuelves flexible. Okay. ¿Sí? ¿Cuál podría ser a lo mejor un ejercicio para empezar a trabajar esto? Si la herida de injusticia, rompiendo rutinas. Yo me acuerdo de un paciente que tenía así, súper rígido. Uh-huh. Entonces yo le dejaba de tarea que todos los días se fuera a su trabajo bajo diferentes calles, diferentes rutas. ¿Por qué? Porque su cerebrito empieza a generar otras redes neuronales de cómo va mi camino, de cómo va mi trayectoria, y entonces él empieza a reconocer que no siempre tiene que seguir la misma ruta. Y eso es flexibilidad. Okay. ¿Sí? Ceder, sí. Por ejemplo, el ceder el paso, participar en fraternidades. Eso te ayuda un montón. ¿Por qué? Porque tú ves la vida solo de una manera, pero cuando participas en fraternidades, ¿qué sucede si, por ejemplo, te vas a una asociación de niños con cáncer? Empiezas a ver la vida de otra forma. Claro. Sí, incluso te puede ayudar a desarrollar empatía hacia los demás. Entonces, sí, tal cual así, yo a algunos pacientes les digo, ¿sabes qué? Vete a rescatar perritos de la calle, vete a los grupos de autoayuda, vete a hacer servicio o a dar tortas allá afuera del hospital, o sea, conéctate con eso. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. ¿Son mamás que a lo mejor tienen muchas broncas con los hijos? Sí. Que todo el tiempo están chocando y explotan y... Sí, se vuelven explotan sobremanera, sí. ¿Qué pasa con ese tipo de relaciones donde pues definitivamente hay una herida predominante, en este caso la de la injusticia, y que a lo mejor nunca se detectó, pero así estuve con mis hijos y la relación siempre fue de choque? ¿Qué va a pasar con esas relaciones a futuro? Pues son hijos que viven resentidos con sus padres, son niños o adultos, ¿verdad? Que se vuelven constantemente o muy rencorosos o muy evitativos de los propios padres.
Ok. O sea, porque algo hay que entender. O sea, en la vida se rige por principios. Ajá, Lo que tú siembras, cosechas. claro. Entonces muchos papás que son así, luego se quejan de que es que mis hijos me abandonan, es que no me buscan, es que yo creo ni me quieren, etcétera, etcétera. Sí, pero checa cómo los estás tratando, Claro. o cómo los trataste en la infancia. Ujú. Entonces, ¿Qué le genera culpa a una mamá con esta herida de la injusticia? con la idea de la injusticia, ¿qué crees que ahí la culpa pareciera como que no existe? Como que nada más está así como de manera muy superficial. Ok. Ajá, porque pues si yo digo que las cosas son así, Así son. pues así son, Sí. ¿no? Y me vale lo que tú sientes. Ok. Entonces, muy poquitas cosas les generan cierta culpabilidad en la crianza de los hijos. Hasta que ya se dan cuenta y se hacen conscientes, pues ya les cae el 20, ¿no? Y algunos si logran conectar con esa empatía o con esa flexibilidad, pues algunos sí son capaces de reconocer y pedirle perdón a sus hijos, pero no todos. Ok. Ujú. ¿Cuál sería como esa cualidad que podrían desarrollar? Y la empatía. ¿La empatía? Ujú. Y la flexibilidad. Ok. Sí. Vámonos a la herida de la traición. Ujú. ¿Cómo podemos identificar si esta herida es predominante en nosotros? Cuando quiero traer a mis hijos así. Es un poquito similar a la de la injusticia. Es un poquito similar. Porque la máscara de la traición es el control. ¿Sí? Entonces, son, pues sí, mamás controladoras. Que, no sé, por ejemplo, no dejan que la niña elija a sus amigas, se las tengo que elegir yo. Ajá. La ropa, todo. A veces hasta la carrera profesional. Ujú. Entonces son mamás así, bien controladoras. Y la verdad, yo, por ejemplo, también doy terapia a adolescentes. Y los niños que tienen mamás controladoras, los niños adolescentes sufren un montón. Y en su necesidad de pues salir de esa rutina se vuelven muy, muy rebeldes. Entonces ahí es donde hay verdaderos problemas. ¿Por qué? Porque la mamá controladora no le da el suficiente permiso a su hijo de crecer y de madurar. Siempre van a querer estar ahí con el yugo. Y luego ya estos niños en la vida adulta, luego a veces por eso ni siquiera saben ser pareja. Claro. Porque la mamá está ahí encima. Uh-huh. Ok. Sí. ¿Qué es lo que le da miedo a la mamá con esta herida? No tener el control. Es lo que le da miedo. Perder el control. Perder el control. Uh-huh. Y no entienden que en relación a los hijos, muchas mamás dicen, es que si yo sé dónde anda, si yo sé con quién se junta, yo voy a estar segura de los resultados de ello, ¿no? Ajá. O que estás bien. Pero no se dan cuenta que ese control cansa a los niños, a los adolescentes sobre todo, y por eso se vuelven rebeldes y se les van. Entonces no se dan cuenta que lo que más te mantiene cercano a ellos es precisamente el ser flexible. Por eso te decía que se parecía a la otra, el ser flexible, el ser no permisiva, porque tenemos que ser así como que tenemos que tener un equilibrio. Es que está bien complicado llegar a ese balance. Es complicado, pero no es imposible. Porque cuando tú ya trabajas en ti, y yo hablo mucho de la autorregulación, entonces va a ser muy fácil que tú puedas estar ejerciendo esa autoridad, pero con una especie de cercanía a tus hijos. Okay. Pero cuando eres demasiado controladora, ¿qué pasa? Pones una barrera. Pues sí. Y aunque tú no la pongas, ellos son los que la ponen. Y ya llegas ahí, no, los pierdes. Una mamá controladora castra a sus hijos horriblemente. Ok. ¿Qué le genera culpa a una mamá con esta herida? Pues exactamente lo mismo. O sea, el hecho de saber que te genera culpa, igual que en la injusticia, hasta que ya ves los resultados. Ok. Sí.
hasta que, ay, es que le hubiera apretado menos a mi hijo, ¿no? Ya me equivoqué. ¿Qué le genera culpa? Pues los errores de los propios hijos. Ok. Si hablamos del rol mamá, ¿no? Para resignificar esta herida, ¿qué ejercicio, qué hack podemos hacer? Para hablar de la resignificación de la traición, déjame acuerdo porque tengo ahí un taller de esto. Ok. Y estoy, precisamente también hablamos de la flexibilidad. Ajá. De que, a ver, vuélvete un poquito más flexible. Aprende a delegar. Aprende a delegar. Las personas que de pronto así son súper controladoras, absorben todo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que tú no lo hagas bien. Entonces, aprender a delegar es aprender a soltar un poquito el control. Hablábamos, por ejemplo, de que todas las heridas pues se reflejan o se proyectan hasta que ya estamos adultos. Claro. Entonces, hay jefes que son súper controladores y como jefes ni siquiera son buenos líderes. ¿Por qué? Porque no saben delegar. Porque al delegar yo siento que estoy perdiendo el control. Pero si lo empiezas a practicar, pues te vas a dar cuenta que hasta te haces un favor a ti mismo. O misma, ¿verdad? Sí, claro. Descargas. Claro. Ok. Vámonos con la herida de la humillación. ¿Cómo puedo identificar como mamá que tengo esta herida más predominante? Es la de la humillación, ¿verdad? ¿Ya la vimos? A ver, fue rechazo. Sí. Rechazo. Abandono. Rechazo. Injusticia. Ajá. Y entonces sí nos faltaba humillación. Nos falta humillación. Yo dije, humillación. la llevo mal porque abandono, rechazo, injusticia y traición. Son las que llevamos. Sí, entonces sí nos faltaba humillación. Sí, me equivoqué. No te preocupes. Con respecto a la herida de humillación, acuérdate que nosotros como máscara de la humillación nos volvemos masoquistas. ¿Qué quiere decir ser masoquista? No de que te gusta que te peguen totalmente, sino que a veces no eres capaz de poner límites. Decir no está bien complicado. Aparte, exacto, aparte sabes que la misma humillación te hace sentir no merecedor o no merecedora. Entonces, si tú viviste la herida de humillación, muy probablemente te vas al otro polo. Y el otro polo es que te vas a volver una mamá súper permisiva. ¿Sí? O lo otro, te vas a volver también una mamá que constantemente esté humillando, comparando, denigrando a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú no has hecho conciencia de que llevas esa herida. Entonces puede pasar una cosa o puede pasar lo otro. Porque hay papás que dicen, es que a mí me trataron así, o a mí me decían que era bien tonto, fíjate, me acuerdo mucho de un señor, hace muchos años, a su hijo adolescente, lo mandaba a los table, y él hablaba, así, hasta se justificaba diciendo, es que yo a mi hijo le dejo que se divierta sanamente. Porque a mí, y hasta suena loco, ¿no? Sí. Porque tú dices, órale, ¿no? Pero dice, porque a mí siempre me tacharon, y hablaba de humillaciones, apodos, deficiencias, comparaciones. Entonces yo, como no quiero que mi hijo, nadie lo trate así, entonces te digo que se van al otro polo. Y el otro polo es, pues tú ve. Tú vas, tú esto, tú tienes derecho, porque yo no lo tuve. Entonces, pues, o una cosa o la otra. Y yo creo que siempre lo clave es el equilibrio, pero logras encontrar el equilibrio hasta que resignificas heridas. Entonces, ¿yo qué aprendí? ¿O cómo resignifico esa herida? Pues aprendiendo a poner límites, pero entendiendo que a veces los límites primero me los tengo que poner yo, porque ¿cómo le digo al otro?
¿sí? No me trates mal, no me insultes, no me compares, no esto. Si a veces yo mismo lo hago conmigo misma. Claro. Ajá. Siempre que hablo de límites, hablo de que hay límites externos, todos los no que les puedes llegar a decir a los otros, pero también tiene que ver con tus límites internos. ¿Cuántos no te tienes que decir a ti? En el sentido de, por ejemplo, tu salud. Okay. Si te dicen, oye, ahí traes una resistencia a la insulina, y tú sigues con el chocolate, ¿no? Claro. Con el pan. Cuando te estás poniendo también el límite interno a ti, entonces resignifícalo. Ok. ¿Qué es lo que le genera culpa a una mamá con este tipo de herida? Tratar igual a sus hijos, humillarlos también. Ahí sí se conectan con la culpa. Sí, ahí sí más, se conectan, ¿no? se conectan un poquito más con la culpa. Ajá, ¿por qué? Porque entran a un ciclo. Ajá. ¿Sí? El ciclo de la violencia, que se da mucho en la humillación, es acumulo un montón de tensión, descargo la tensión. ¿Cómo la descargo? Humillando. Pero luego, ¿qué viene? El arrepentimiento. Y luego del arrepentimiento viene la fase de luna de miel, donde ya voy y les prometo a mis hijos, ay no, mis hijos ya no les voy a maltratar, ya no les voy a insultar, miren, pero ustedes no me hagan enojar. Pero va a volver a pasar. Entonces se meten mucho a ese ciclo. Como que no hay una responsabilidad real, porque entonces si tú no me haces enojar, yo ya no voy a reaccionar así. Entonces la responsabilidad es compartida. Sí, de hecho, siempre que le echas la culpa al otro, te estás irresponsabilizando de ti. Ok. Eso es siempre. O sea, tengas o no tengas heridas. Ok. ¿Qué ejercicio puede trabajar una mamá que se identifique con esta herida? Los de la humillación, sobre todo aprender asertividad, sobre todo. Ajá. Okay. Aprender a poner límites, decir que no cuando tienen ganas y el derecho de decir que no. Okay. Pues sobre todo eso. Okay. ¿Y cuáles van a ser como esas cualidades o fortalezas que va a desarrollar después de este trabajo de resignificación? Pues imagínate una mujer segura, una mujer que es capaz de respetar, de recibir ese respeto también de los demás, de sus propios hijos, porque cuando te das cuenta que no necesitas de ofender, de gritar, de humillar para educar, pues entonces tus hijos también están desarrollando esa misma fortaleza. Ok. Nos compartías al inicio que por ahí tú has visto una herida de la cual pues no se habla tanto y es esta herida invisible. Sí. ¿Cómo vamos a identificar si somos una mamá que tenemos esta herida más predominante? También te decía que las heridas se guardan en el cuerpo. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con la herida invisible? Pues la gente o las mujeres con este tipo de herida experimentan una incapacidad para conectarse con el placer. ¿Sí? O lo contrario, o sea, aquí sucede lo mismo. Te vas al otro polo. Okay. O no te conectas con el placer, o eres andar en la búsqueda del mismo. ¿Por qué? Porque es una manera en que tú estás queriendo, pues, suplantar esa herida, no como evadirla, no sentirla. Entonces, como no la quiero sentir, pues me voy al otro polo. Ok. ¿Qué le genera culpa a una mamá con este tipo de herida predominante? Todo le genera culpa. Una persona con este tipo de herida, que es una herida del alma y es de las más profundas, de hecho, es de la más difícil de sanar. Es una herida que te deja huellas por años y años y años y todo te genera culpa, de tal forma que no te das derecho de recibir, no te permites conectar con el disfrute, ni siquiera, o sea, ya ni siquiera estoy hablando del placer, del disfrute, ¿no? O sea, cualquier cosa, a lo mejor a mí me da gozo o placer leer un libro. Exacto. Ni siquiera porque vas a poner otras cosas antes que... Exacto. A mí me gusta, por ejemplo, ir de viaje, pero no ahorita, ¿no? Porque no hay dinero, yo no lo merezco, etcétera, ¿no? Ok.
¿Qué la detona a una mamá con este tipo de heridas? Con la herida de invisible. Con la herida invisible. Ajá. Sobre todo son mujeres a las que les cuesta mucho el contacto físico. Son mujeres a las que les cuesta mucho la expresión del amor a través del contacto físico o a través de entregarse o compartirse con otra persona. Okay. Entonces, pues sí, ¿qué le detona? Que a lo mejor, no sé, alguien me toca como a mí no me gusta, o generalmente como no me puedo conectar con el placer, pues entonces para mí estar en la intimidad puede llegar a ser un verdadero martirio, ¿no? Claro. Y al día siguiente, pues cómo va a levantar con mis hijos, ¿no? Imagínate. Y los hijos así como que, pues, mi mamá que trae, pues, y cómo lo dice, o a quién le dice, pues a nadie. Y menos a la pareja, ¿no? Creo que es muy complicado. Igual como lo mencionabas, no es imposible, pero creo que es complicado resignificar esta herida. Pero ¿qué es lo que esas cualidades que podemos desarrollar? Sí la puedes resignificar. Ajá. La puedes resignificar a partir de tu permitirte, ¿verdad? Ajá. El disfrute, el contacto, el placer, pero también le puedes resignificar a través de la educación que tú les das a tus hijos, a través de todas las alternativas de prevención, sin que suene hipervigilancia, sin que suene a estar ahí sobreprotegiendo, pero sí la puedes resignificar, incluso más sobre tus hijos. Sí la puedes resignificar, porque luego para ella, o sea, imagínate, a mí mis papás nunca me dijeron que esto, ¿no? Claro. De que no lo debía de permitir, que si no me gustaba tenía el derecho de poner un límite, etcétera. A mí nunca. Pero yo el poder darles educación a mis hijos en ese sentido, entonces a ellos en algún punto, pues ya el yo darme cuenta que están intactos porque ante cualquier señal ellos eran capaces de comentarme, mamá, mira, en la escuela un amiguito me tocó y no me gustó, etcétera, etcétera, y ya fui con la maestra y yo puedo hacer algo por mi hijo, pues imagínate, ¿no? Entonces la mujer dice, fíjate, ¿no? Estoy haciendo buen papel. Sí se puede resignificar. ¿Y ese sería un ejercicio? Para eso, sí, y sobre todo buscar ejercicios kinestésicos para ella, para que a través de todos los sentidos, música, auditivo, a través de la música, el tacto, a través del movimiento, etcétera, pueda ella lograr esa conexión con el placer. Yo ahí, por ejemplo, les recomiendo mucho que hagan prácticas como tipo pole dance y esas cosas, porque aparte hay que romper una serie de tabús o de creencias que se van fijando en el inconsciente, y eso les puede ayudar un montón. Claro, a través de tener esta práctica, puedes darle como otra una connotación diferente. Sí, totalmente diferente a cualquier tipo de situación que te haya tocado vivir. O ir a prácticas de arteterapia, que también es algo muy padre, o musicoterapia, porque logran hacer esa conexión entre su cuerpo y todo lo que representa el placer. Durante este tiempo que hemos estado aquí platicando, ya nos fuimos como muy detenidamente en cada una de las heridas y qué podemos hacer, pero a mí me gustaría que compartieras para cualquier mamá que nos esté viendo la importancia y pues quisiera ser reiterativa porque creo que a partir de un trabajo, después de identificar esta herida, nos convertimos en otra persona. Claro. No, hombre, cuando ya trabajas tus heridas emocionales, yo soy de la creencia que tu vida puede dar giros de 180 grados. Porque en mi práctica profesional, como trabajas las heridas, a la par, entonces también estás haciendo cambios de creencias.
Entonces hay gente que se empieza a permitir una mejor calidad de vida, sanan su relación con el dinero, obviamente sanan la relación con los que están a su alrededor. Claro. Y la vida te cambia totalmente, así totalmente, porque ya resignificaste todo. Y entonces ya no te percibes a ti como una víctima, sino ya te percibes como alguien que está, que puede llegar a ser proactiva de su propia realidad y construir su vida, construir su destino. Hay una frase que es de Carl Jung, y esta misma dice así, o sea, mientras mientras no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente va a dirigir tu vida y tú le vas a llamar destino. Entonces, por eso te digo, cuando la gente ya sana esa parte inconsciente, entonces ya entiendes que sí eres dueña de tu destino. Sé que dependiendo cada persona, tanto su estructura, sus tiempos, sus rutinas, pues es diferente, pero ¿cuánto tarda un proceso aproximadamente si alguien dice, ok, ya vi esto, lo quiero trabajar? ¿Cuánto tiempo es el que tarda una persona en hacer este trabajo de las heridas? ¿Es muy prolongado? No, es que yo no te puedo, mira, es muy, ¿cómo decirte? Arriesgado decirte un tiempo, porque no todos los eventos nos marcan de la misma manera. Hay situaciones en las que a lo mejor te vas a ir deteniendo. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que un proceso terapéutico puede ir desde los 6 meses hasta los 2 años. Okay. ¿Sí? Pero tiene que haber un compromiso real, sí, un compromiso real del paciente de poner en práctica lo que le vas sugiriendo. Ajá. ¿Por qué? Porque en la medida que van poniendo en práctica eso, se van dando cuenta que sí se puede resignificar la herida. O sea, si van a terapia y tú le dices, a ver, aprende a poner límites. Y no va a llegar la otra semana, ay, ya los puse todos. La que sigue. No, pues no. Ajá, no va a pasar. Entonces es de poquito a poquito. Aparte también sanar heridas implica que trabaje la gente un proceso de perdón. Sí, no puedes hablar de que ya sanaste tus heridas solamente si sigues algunas de las sugerencias que yo doy. Tienes que ir todavía más profundo y por eso es importante vivir ese proceso de perdón. Sí, pero es que no es para que beneficiar al otro que te hizo daño, que muchas veces son nuestros padres. Sí, es más bien para beneficiarte a ti, para que no estés cargando todo ese dolor emocional que conlleva la herida. Okay. Sí, entonces es muy variable en cada persona. Sí, imagino que es variable por las situaciones de cada persona, por el compromiso que llegue a tener cada persona, pero también, creo que es importante porque a veces vemos este tipo de información y decimos, uy, pero pues de aquí a que... Pero vamos a suponer, si ya lo ves a 2 años, dices, bueno, pues si llevo toda la vida y si le invierto 2 años a cierto tiempo a estar trabajando, pues la verdad es que vale la pena. Y después de esos 2 años, seguir en la conciencia de estar checando si se vuelve a activar una herida, porque déjate digo que a veces hay gente que ya hace ese trabajo y de pronto hay eventos o circunstancias que hacen que otra vez se vuelva a activar tu reacción ante esa herida. Entonces hay que estar como muy vigilantes. Muy alertas. Sí, muy alertas de estar identificando cuándo se vuelve a presentar la herida. Pero lo padre es que cuando ya tienes los recursos, pues ya tú solito los vas haciendo. Claro. O sea, empiezas a identificar como que, otra vez estoy teniendo este tipo de actitudes que ya no estaban y hacer un poquito de trabajo de ver, bueno, ¿qué pasó? Así es. Súper interesante, Alma Rosa, la verdad es que me quedo con un chorro de información, con muchas dudas también. Sí. Definitivamente, pues bueno, yo deseo de corazón que esta no sea la única vez que coincidamos y que podamos tener este tipo de conversaciones, porque a veces hay situaciones a las que no les encontramos respuesta, ¿no? Sí. Y no sabemos ni para dónde, ni con quién, ni cómo, y ves y dices, bueno, es que ¿por qué si esto ya lo hice de tal manera y no? Y
Entonces, poder tener este tipo de conversaciones como que nos va dejando una lucecita y nos dice para dónde. Ujú. Y que más con alguien que tiene pues tanto expertise y una trayectoria tan grande como la tuya. Gracias. Gracias a ti. Me gustaría que aprovecharas este espacio para que compartas los talleres que tienes, cómo te pueden contactar y todo. Este espacio es tuyo, aprovéchalo. Bueno, a mí me encuentran en varias redes sociales. En Facebook como Centro Libera, Ajá. porque ahí colabora más gente conmigo, Ok. en mi equipo. En Instagram como SIC Alma Rosa, así tal cual las letras del nombre. En TikTok también, ahí como SIC Alma Rosa. Y mi WhatsApp es el 44 41 42 89 38. Ahí también me pueden localizar. Y sí, tengo varios talleres. Muchos de ellos son en línea. Desde hablando de heridas emocionales, Ajá. está el que se llama De la infancia a la conciencia. Ok. Es un taller muy cortito, pero la verdad es un taller que si lo trabajas a profundidad, yo les digo a quienes participan en el mismo taller, entiende que tienes todo el material y que tú, si quieres, vas a estar comprometido a estar haciendo cada una de Claro. esas sugerencias. Yo les llamo retos conscientes para que poquito a poco esa herida vaya sanando. Ok. Entonces tengo el de reencuentro con mi niño interior, el de, hay uno, bueno, que son de los más largos que tengo, que es el de Libera tu amor del abuso narcisista, y el otro que se llama Libérate de la codependencia, y bueno, más, de autoestima, de regulación emocional, etcétera, etcétera. Es bien vasto el catálogo ahí con nosotros. No, pues para que tomen nota, para que vayan y se anoten a los talleres, Claro que sí. para ir por ahí resignificando pues todo lo que traemos cargando, ¿no? Que al final pues de eso se trata, a eso vinimos. Así. Pues en este momento yo te voy a dar un pequeño detallito que saludamos a Ay, todas muchas las mamás gracias. que vienen y comparten con Gracias. nosotros. No, gracias a Gracias, ti. Adri. Es un pequeño detallito con mucho cariño y con mucho agradecimiento por este espacio, pero por venir y compartir esta información con todas las mamás y las no mamás que nos están por ahí sintonizando. Es cierto, y las no mamás, porque cuando te Ujú. preparas para ser mamá, pero ya desde una conciencia en donde tú ya entiendes cuánto puedes llegar a afectar a tus hijos, pues ya estás Sí, claro. como previendo muchas Ujú. cosas que a futuro pues no te van a dejar en paz. Entonces, Sí. de una vez. Irse preparando y tomarlo con calma, porque también si nos luego hasta dices, ay no, pues mejor le saco la vuelta. Claro. Entonces con calma, pero irlo tomando con responsabilidad. Ajá. Y si ya eres mamá, pues con mayor razón, porque a lo mejor ahorita ya te vibró un montón de cosas de, ay, Sí. esta herida y esta, bueno, trabájalas. Sí, se no, puede. Ahí estaba yo haciendo mi El checklist. Y yo, Alma Rosa, no vienes a hablar de mí. Sí, yo lo sé. Yo sabía que no, pero esta información de alguna manera nos trastoca. Sí, definitivamente. Uh-huh. De verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Y que esta no sea la única. Claro que sí. Perfecto. Pues muchas gracias, espero que ustedes hayan disfrutado este momento, que hayan tomado por ahí nota, los aprendizajes, pues bueno, siempre nos llevan a un lugar distinto del que estamos, y el compromiso de nosotros hacia ustedes es por ahí que seamos las mejores acompañantes de nosotras mismas en este rol de ser mamás. Les mando un abrazo enorme. Yo soy Ade Cambiare, este es el podcast La Mamá que Soy. Compártelo si te gustó, si crees que a alguien más le pueda servir esta información. Una producción de Agencia.